Público. Son las 6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la Radio Nacional. En este martes 12 de junio, año 2018, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana. Buenos días, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Yuri Rodríguez, Luis Ramírez. Buenos días a Daris Terrero, Joselito Félix. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días. Buenos días, Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Y buenos días a todo el equipo y a toda la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. De inmediato, pues, nosotros vamos, Don Amaury Saibar, con nuestros comentarios. El sol de la mañana, el sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, señores, miren, yo quiero empezar entre varios temas interesantes para tratar en el día de hoy. Yo quiero empezar con la decisión que se adoptó en el día de ayer en el Vaticano, que fue anunciada en Chile, que acoge la renuncia de 3 obispos chilenos por los casos de escándalos por abusos sexuales contra menores, que como nunca estos casos han llegado a afectar de manera muy sensible la imagen de un papa, porque siempre se han producido denuncias de esta naturaleza y el criterio que había primado era el de que la iglesia no actuaba con la energía que actuaba con encubrimiento. Sin embargo, esto nunca se había reflejado como se ha reflejado en el caso de Francisco, hasta el extremo de llegar pues a afectar lo que es la imagen del Santo Padre. Entonces, ¿por qué ocurrió lo de Chile? Recientemente, el mes pasado, se había producido la renuncia de los 34 obispos chilenos en una reunión en el Vaticano. Es decir, ellos pusieron su renuncia para que su función quede a disposición del Papa. Si no lo hacen, el Papa no puede adoptar medidas para destituirles como obispo, porque la función obispal, una vez es conferida, pues no puede ser quitada por el Papa, porque cuando el Papa la concede, está ejerciendo pues un atributo que le da la sucesión apostólica. Ese es un atributo derivado desde el primer Papa, y ese atributo al primer Papa se lo dio Jesús cuando le dijo que todo lo que atara en la tierra quedará atado en los cielos. Entonces, por la sucesión apostólica,
todos los papas han heredado ese atributo y una vez conceden ese atributo no pueden revocarlo. Entonces, por eso era necesaria la renuncia de los obispos. Pero la renuncia de los obispos chilenos tuvo un componente positivo y otro componente negativo, porque a nivel interno también al Papa le afectó mucho, porque era una manera de dar vueltas para el Papa Francisco para evadir su propia responsabilidad, es decir, culpabilizar a 34 para no ir directamente a sancionar a los 2 o 3 que estaban involucrados en el escándalo. Y entonces eso se veía más como una labor de querer compartir y distribuir las culpas a la que el Papa estaba asociado de manera directa. Y lo estaba asociado de manera directa por lo siguiente. En el caso del obispo de Osorno, Juan Barros, que se le tiene como el gran encubridor de el pederastra Fernando Caradima, cuando el Papa lo hace obispo de Osorno, está claramente documentado de que el Papa Francisco tenía conocimiento de la situación de imagen de este obispo. Es decir, sabía porque ya era un expediente que estaba debidamente documentado en el Vaticano. Y el Papa tenía conocimiento. Y sobre ese conocimiento hizo a Barros, pues, obispo de Osorno. Y por igual, entonces, se produjo la designación de Gonzalo Duarte, pero la de Barros estoy segura que fue una designación del Papa Francisco. No sé si la de el obispo de Valparaíso, Gonzalo Duarte García, y la del obispo de Puerto Montt, Cristian Caro Cordero. Estos 3 obispos, el Papa ha aceptado su renuncia, lo que quiere decir que no acogió la de los otros 31, porque fueron 34 que renunciaron, pero como estos eran básicamente lo que tienen expedientes de encubrimiento, el Papa acogió la renuncia de ellos. La reacción que hubo en Chile está relacionada con el hecho de que realmente el Papa tiene mucho conocimiento de esto, y eso está documentado en un libro que se llama Lujuria, que se había publicado en septiembre del año pasado, y lo publicó el periodista Emiliano Fittipaldi. Y ahí habla de varios casos claramente documentados. Estamos hablando de un escándalo en una entidad de sordomudos, debidamente documentada y en conocimiento del Papa sin actuación. Estamos hablando de una situación en un colegio católico donde un sacerdote había abusado de 2 niñas. Una de esas niñas se quitó la vida y otra está en estado de invalidez. Y el jefe del C2 del Papa, del C9 del Papa, que es el consejo con el que cogobierna la iglesia, buscó directamente pues una negociación con la familia de esas jovencitas para tratar de encubrir la situación. El C9 del Papa está integrado por 9 cardenales, de los cuales 3 de los del círculo más íntimo del Papa están vinculados a encubrimiento de pederastia. Por eso esto le ha afectado
por eso esto le ha afectado tanto y ha comprometido tanto su imagen y se ha dado tanta vuelta por tratar de dar un ejemplo en Chile. Fíjense que cuando él fue a Chile, su reacción fue la de justificar, la de defender a este obispo, pero él lo está defendiendo supuestamente sobre la base de que es inocente, pero ya él tiene la expediente. Y eso está, les repito, está bien documentado en el libro de Emiliano Fittipaldi, que el Papa cuando fue a Chile y hizo la defensa del obispo de Osorno, tenía pleno conocimiento de la situación de esta cuestión. Entonces, como eso le creó un golpe de imagen tan fuerte, él volvió sobre sus pasos, envió una comisión y ha tratado de subsanar la cuestión en Chile para tratar de salvar su propia imagen. Pero cuando se actúa de manera tardía, como quiera queda cierto compromiso. Así que quería pues comentar esta situación. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Por más escepticismo que produzca un nuevo acuerdo entre Estados Unidos y Corea del Norte para la desnuclearización de la península de Corea, pues sin duda alguna que la reunión de Donald Trump y de Kim Jong-un es un acontecimiento histórico porque es la primera vez que un presidente en ejercicio de Estados Unidos pues celebra una reunión de esta naturaleza con un gobernante norcoreano. Acuerdos sí se habían producido entre Estados Unidos y Norcorea. Y esos acuerdos pueden correr la misma suerte de este acuerdo, porque cuando la gente se acostumbra y a que lo que siga al acuerdo sea el incumplimiento, pues perfecto. Hubo 4 acuerdos anteriores, un acuerdo incluso con Bill Clinton. En la gestión de Bill Clinton, el gobierno de Estados Unidos llegó a un acuerdo para producir pues el desarme nuclear de la desactivación nuclear de Corea del Norte. Y Clinton llegó el gobierno de Estados Unidos a disponer de un aporte de $1.500 millones para ese programa de desmonte de las estructuras que tiene Corea para la fabricación de armas nucleares. Después hubo cambio de gobierno en los Estados Unidos y los republicanos desconocieron el acuerdo de Clinton porque al mismo tiempo todo esto está condicionado a una supervisión. Ahora Estados Unidos está planteando que el acuerdo tiene que ser irreversible y tiene que ser un acuerdo, pues, un desmonte totalmente supervisado. Cuando en el pasado se hicieron las inspecciones, entonces siempre se comprobó que Corea no estaba cumpliendo y que ahora pues pudiera pasar lo mismo con el presidente Donald Trump. Pero cada coyuntura es particular. Es evidente que tanto que para Trump como para Corea, el encuentro tiene una gran importancia. Para Kim Jong-un, Kim Jong-un está recibiendo un reconocimiento. Está recibiendo un reconocimiento en todos los sentidos. Está legitimando un liderazgo. La sola reunión es reconocimiento de un liderazgo independientemente de los contrastes que existan entre dos países en el que un gobernante se elige de manera democrática y otro viene de una dictadura, y no solo de una dictadura, sino también de una dinastía. Entonces, sobre uno hay
todo el ejercicio de una campaña con sus cosas buenas y sus cosas malas. Sobre lo otro, pues hay mucha sangre, porque hasta un hermano muerto de manera sospechosa, un tío que probablemente lo mandó a matar el propio Kim Jong-un, una cuestión muy draconiana para conservar el poder. Pero eso no es lo que estaba en juego. Eso no es lo que estaba en juego. Lo que está en juego es que este señor puede perturbar la paz de la humanidad, tiene un amplio poder de destrucción ya reconocido, y sobre esa base, pues hay que sentarse a hacer un acuerdo con él. Hubo que sentarse a hacer un acuerdo con él porque por otra parte él también tiene urgencias. Tiene urgencia porque se apela a un parque nuclear como un mecanismo para usted hacerse sentir, para usted hacerse respetar, para incluso conservar la paz. Pero con eso no se le da comida a la gente, con eso no se propicia desarrollo, con eso no hay educación, y entonces a cambio de todo eso que él ha logrado, tiene a un pueblo en el atraso, en la miseria, pasando todas las calamidades del mundo, y a una economía que no tiene posibilidades de expansión si internacionalmente no hay una cierta apertura. Entonces, no creo que sea negativo jugar otra vez a la posibilidad de que ahora se cumplan algunas cosas, porque el otro escenario es un escenario peor. El otro escenario es peor. Y pues de todas maneras, él está tratando con un político y con un establecimiento que andan en busca de recuperar la estabilidad hegemónica perdida. Es decir, él está jugando con un equipo que no va a permitir que le saque la lengua a los Estados Unidos. Sencillamente que se burle de los Estados Unidos. Y creo que él lo sabe. Y su equipo cercano lo saben. Por eso, probablemente el mundo coseche pues un periodo de paz con la continuidad de estos acuerdos entre Donald Trump y Kim Jong-un, y la posibilidad de que por lo menos se disminuyan estas prácticas, que se frene ese armamentismo, que en alguna medida se empiece un plan gradual de desmonte. Yo creo que esas cosas pudieran ser factibles. Amaury Jaibar. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, señores, el expediente sobre el caso Odebrecht ya es un expediente público, porque pasa a serlo tan pronto pues el Ministerio Público ha formalizado acusación. Ya este no es un documento privado, o un documento que no era que era privado, pero que era incorrecto su uso público, porque todavía no había una acusación formal. Bueno, ya es un documento público. Ya es un documento público, y si buscamos los medios, nos encontramos con que todos tienen varias reseñas sobre lo que está planteando este expediente, y algunos medios pues están ofreciendo la publicación total del expediente para el que quiera leerlo. Estamos hablando en sentido real de unas 368 páginas, porque aunque el expediente es un expediente de 512 páginas o de 513 páginas, después que usted ha leído ya 368 páginas, pues
puede dejarlo ahí. Puede dejarlo ahí porque lo que se va a encontrar son con un anexo, con una serie de cuestiones que el expediente está en esas páginas que le he citado. Entonces, ¿qué he visto de una primera lectura? De una primera lectura, ¿no? Después ahora hay que seguir leyendo, pero de una primera lectura de este expediente con relación a lo que fue el conocimiento y el expediente del conocimiento de la medida de coerción, escasas variaciones. Escasas variaciones. Cuando comenté el expediente para el conocimiento de la medida de coerción, dije responsablemente que ahí no había manera de sustentar acusación a la mayoría de los que estaban en ese expediente. Los hechos resultaron que nos dieron la razón porque el propio Ministerio Público, a la hora de presentar acusación, admitió que contra 8 de los que tenía ahí encartado no había reunido las pruebas que permitieran sustentar un expediente. Si ustedes quieren, yo le hago un pronóstico para lo que será el conocimiento del fondo de este proceso. Conocido a fondo este proceso, que encarta a 7 personas, la posibilidad objetiva es que 4 de esas personas sean absueltas sin ningún tipo de de pena, sin que se conserve, sin que se retenga ninguna penalización, ninguna pena. Y otras 3 pudieran estar por circunstancias distintas. Les voy a decir que el tema principal, que es el tema de soborno, lo que se ve aquí, no hay expediente de soborno. Puede aparecer y puede sancionarse otra cosa. Puede sancionarse otra cosa. Porque está lo del enriquecimiento ilícito, que pudiera ser una figura que se conserve para algunos casos. Se está hablando de lavado de activos, etcétera, pero lo que yo le estoy comentando propiamente de soborno, no hay un expediente de soborno. Ahora, ¿por qué no hay un expediente de soborno? Por algo que dije al principio, que tal vez como todos estábamos tan fanatizados con este tema, eso cayó en el vacío. Pero yo les digo que Odebrecht se encargó cuidadosamente de que en la República Dominicana, a pesar de sus delaciones, no hubiera expediente de soborno. No hubiera expediente de soborno. No sé si eso fue premeditado o no, pero las delaciones, la de mayor peso, que son la del Ejecutivo 54, no alcanzan, y esas son las de mayor peso, no alcanzan para atribuirle la posibilidad a nadie de soborno. Y desde luego, como eso no alcanza para eso, se hacen otras investigaciones adicionales, pero si en esas investigaciones adicionales tampoco se logra probar esto, entonces no hay expediente de soborno.
¿Qué fue lo que hizo Odebrecht realmente? ¿Qué fue lo que hizo Marcos Vasconcelos Cruz y Odebrecht? Bueno, nosotros tenemos una situación, una negociación con Estados Unidos, tenemos una negociación con Suiza y una negociación con Brasil. En principio se estaba hablando de unos 4.000 millones de pesos en soborno. Ellos lograron que eso en la negociación con estos tres países se quedara en unos 1.700 millones de pesos de soborno, de dólares de soborno. Después tuvieron que distribuir eso en cierto porcentaje en cada país. ¿Qué hicieron con la República Dominicana? Que repito que no sé si fuera calculado o no. Pues presentar una situación que en un juicio de fondo pues impidiera probar que hubo soborno. Porque si bien es cierto que ellos sugieren en las delaciones premiadas que entregaron fondos a su representante en la República Dominicana que pudieron haber sido utilizados para eso, resulta ser que ellos saben que los montos que se han depositado en las cuentas a las que ellos hicieron referencia se quedan por debajo incluso de los montos que ellos debieron pagar a su representante en la República Dominicana. De manera que el representante de la República Dominicana tuviera documentación de sobra para demostrar que lo que ha recibido es producto de los contratos que tiene con esa empresa por varios conceptos. Entre esos conceptos está pues el concepto de la representación de la empresa, está el concepto de consorciación con la empresa y está el concepto de contratos con la empresa. Entonces, eso es ahí abuelo de pájaro. Le puedo poner un ejemplo. Miren, en el caso de Jesús Vázquez Martínez, ya le decía que en el caso de los 92 millones, no, ellos citaron, no sé si a propósito, un monto que a la hora de un juicio de fondo, la persona que estaba citada o sugerida tuviera la oportunidad de demostrar que no hubo soborno. Y en la documentación que ha presentado, que es la misma que está aquí, aunque hay aspectos que aquí no aparecen, pues ya veremos lo que pasa con eso, en un juicio de fondo. Pero le puedo poner un ejemplo del caso de Jesús Vázquez Martínez. Jesús Vázquez Martínez aparecen unos chequecitos que totalizan 2.169.000 pesos. Aparecen 3 cheques que tienen esa totalidad. De esos cheques que tienen esa totalidad, hay un cheque que es del 20 de abril del año 2009. Ese cheque es de 1.050.000. Ese cheque es de 1.050.000 pesos. Y ese cheque tiene un concepto que dice compra de ganado. En ese caso de la totalidad de estos 2 cheques. Hay otro cheque que está bajo el concepto de aporte a la campaña del Partido Revolucionario Dominicano. Y hay otro cheque que no le veo el concepto.
que no le veo el concepto. Pero ninguno de estos cheques son cheques de Odebrecht. ¿Qué ocurre? Que si el haber recibido aporte, porque aquí hay un cheque de 500,000 y pico, que es un cheque de, que este cheque es aporte de campaña para las elecciones del 2008 al PRD. Eso es un aporte de campaña para las elecciones del 2008. Es un cheque del 3 de octubre del año 2007. Bueno, si el haber recibido un cheque de aporte de campaña, pues es una prueba de soborno, entonces la Suprema no tiene auditorio para la cantidad de acusados que pudieron haber estado ahí. Eso hay que buscar un coliseo. Yo no sé si el coliseo boxístico ahí se puede hacer, que se tiene aire acondicionado. Habría que buscar un coliseo para someter por soborno a todo el que haya recibido un aporte de campaña de Ángel Rondón. De entrada, el país se quedaría pues acéfalo en todos los sentidos. Oposición, gobierno y todo el mundo. Todo el mundo. Fíjense que incluso algunos tienen que incurrir en cierta distorsión. Tienen que incurrir en cierta distorsión para poder presentar este tema y decir cosas que parecería que se está diciendo lo mismo, pero no es lo mismo, sino que en el fondo también hay cierta distorsión. Veamos, por ejemplo, esto que publicó ayer, entre muchas otras cosas, Guillermo Moreno. Dice Guillermo Moreno en su cuenta de Twitter: los aportes de Odebrecht a la campaña electoral de @Danilo Medina y de Leonel Fernández lo confiesa Temístocles Montaz, miembro del comité político del PLD y ministro en todos sus gobiernos, en la carta pública que publicó tal día. Entonces, oye, él está hablando de que Temístocles Montaz confiesa los aportes de Odebrecht tanto a Danilo como a Leonel. Y él publica la supuesta prueba de eso. Vamos a ver lo que él dice en las pruebas. Dice, he recibido, en la prueba que él publica, citando a Temo, he recibido aporte financiero de parte de múltiples empresarios dominicanos para contribuir a las campañas electorales de mi partido, entre los cuales estuvo el señor Ángel Rondón. Ninguna de esas contribuciones coincide con mi pre-campaña. Esos aportes fueron hechos en el 2008, 2012 y 2016 y utilizados en su totalidad en favor del partido al cual pertenezco en las tareas que me fueron asignadas en dichas campañas electorales. Es decir, primero, Temo no está mencionando a Danilo ni está mencionando a Leonel. Segundo, Temo no está hablando de aportes de Odebrecht, pero Guillermo Moreno dice que él está confesando ahí los aportes de Odebrecht. Señores, eso para hacer propaganda, perfecto, porque parece lo mismo. Ustedes decir, bueno, como esta persona es la persona que Odebrecht dice que le hizo unos pagos y que esos pagos pudieron haberse usado para eso. Perfecto. Entonces, decir que fue Odebrecht o que fue él puede ser lo mismo, pero solamente a nivel de propaganda. A nivel de justicia eso no funciona igual, porque no es lo mismo ni es igual. Pero fíjense cómo una gente dice una mentira y al mismo tiempo, como sabe que la gente no lee, Es decir, desde que la gente ve el Twitter, bueno, que fulano confesó que Leonel y cosas recibieron los aportes de Odebrecht, pero cuando usted va ahí no está Odebrecht mencionada por parte. Ahí está diciendo una gente que es la realidad absolutamente de todos los políticos,
de todos los políticos que en jornadas de campaña han recibido aportes de distintos empresarios, entre ellos de fulano de tal. Eso no está diciendo ahí que yo recibí aportes de Odebrecht. Pero veremos. En este caso, señores, la suerte de este expediente, pues, es similar a lo que hemos presenciado hasta ahora.